equipo de cómputo o supercómputo como aquí en la imagen. Y además, pues importantemente, los recursos humanos, investigadoras e investigadoras talentosas, con pues, tanto trabajo en pequeño, con mucha calidad, o también con participación en redes y proyectos internacionales. Entonces eso podemos ofrecer gracias a este consorcio pues, de distintas entidades dentro de la UNAM. En total tenemos cerca de 400 tutores y tutores trabajando, que son miembros de nuestro posgrado, y están distribuidos de esta manera. La gran mayoría pues, son directamente en física, esta porción en física médica, y tenemos también algunos tutores que están incluso fuera de la UNAM, pero participan en nuestro posgrado internamente y también dirigen estudiantes. Eso también nos enriquece en distintas instituciones de la Ciudad de México, fuera de la Ciudad de México, incluso fuera del país, tenemos algunos tutores. Y entonces, bueno, todo es parte del universo, del catálogo de posibles tutoras y tutores que podremos a su disposición. El número, si contamos simplemente los alumnas inscritos que tenemos en un momento dado, bueno, obviamente fluctúa, pero anda por ahí de 220. Adicional a esto tenemos algunos estudiantes que ahorita están terminaron formalmente los semestres oficiales del programa, ya sean 4 semestres, o sea, 2 años de maestría o 4 años del doctorado, y están ahorita camino a su graduación. Entonces ahí agregaremos algunos cuantos. Digamos que en total tenemos del orden de 300 estudiantes y están repartidos más o menos de esta manera. Como son 4 años en total del doctorado, pues ahí es donde tenemos más. Maestría en física esta porción, y en la maestría en física médica típicamente son generaciones más pequeñas y además ingresan una vez al año. Entonces por eso siempre ahí la proporción pues, es más baja. Si contamos en total en el histórico, el número de graduadas en total ya anda por ahí de 2000. Y otra vez, pues en el mismo tipo de proporción, ahí es al revés, en materia física, pues como se gradúan cada 2 años, ahí en total acumulamos más, del doctorado esta cantidad, y la maestría física médica ya está a punto de llegar a su graduado número 200. Y bueno, hemos tenido la fortuna de contar de recibir estudiantes muy talentosos, incluidos los que vienen de acá de Honduras, y entonces pues, les puedo contar que han tenido muchas de ellas distintas trayectorias. De por sí la gente que sigue a la ruta académica, que como saben es muy competitiva y bueno, plazas limitadas, y uno tiene que ir planeando ahí distintas alternativas profesionales. Hay otras salidas de mucho beneficio, obviamente, para la sociedad de diferentes direcciones, pero bueno, aquellos que se han quedado en el mundo académico han tenido destacadas trayectorias ejemplificadas por distintos premios que se han recibido. Estos son tipos de premios a las tesis, propiamente, tesis de doctorado realizadas, y también hay premios más a la trayectoria científica de las personas, como estos que marco acá, incluido el Premio Nacional de Ciencia, que es el premio más alto a nivel nacional de México, y además, bueno, hay una gente que ha recibido premios internacionales también. Bueno, ahora déjenme contarles de las maestrías, empezando por la maestría en física médica, que es una maestría muy bonita. Ustedes acá, repito, pues tienen la orientación hacia física médica, entonces ubican bien de qué se trata. Por la física médica, en breve, es la aplicación de principios y técnicas de la física directamente a la prevención, diagnóstico y terapia de las enfermedades. Entonces tiene la belleza extrema de combinar el gusto que tenemos por la física con esta aplicación tan noble que es la medicina. Entonces es como el mejor impacto posible para beneficio de la sociedad y la mejor satisfacción posible de estar ayudando directamente a la calidad de vidas humanas. Y es una disciplina que en hospitales modernos se ha vuelto absolutamente indispensable, ¿no? O sea, hay tantas y tantas técnicas de la física y distintos equipos que requieren directamente la participación de alguien de física, que todos los hospitales deben contar con físicos, médicos, clínicos con especialidad de posgrado. O sea, les repito que la recomendación a nivel de la OIEA es justamente que en los países se vaya trabajando a que las y los físicos médicos tengan una formación a nivel de posgrado, a nivel de maestría, y después complementada con una residencia en el hospital. Entonces nosotros somos su eslabón que seguiría en el paso después de su pregrado, y pues tenemos un programa ya muy consolidado que se creó con los estándares, les repito, tal cual los lineamientos de la OIEA, y que ha sido referente incluso. Estamos muy orgullosos de nuestro programa de maestría en física médica, en particular porque ha sido referente a nivel internacional, a nivel latinoamericano en particular, para formar nuevas generaciones de físicos y físicos médicos. Bueno, aquí les muestro rápidamente, no las voy a leer, pero para que echen un vistazo ahí, distintas áreas formativas dentro de la maestría en física médica. Entonces hay distintos caminos por los que se pueden ir, cada uno con su interés. Y les pongo también el mapa curricular, obviamente es muy rápido como para que lo lean. Le voy a dejar esta presentación a Brian si tienen interés en detalles, obviamente lo pueden pedir y
lo verán. Si quieren tomar alguna foto, alguna referencia por aquí, pues una vez tendrán los datos a la mano. Pero bueno, el mensaje principal aquí en la maestría en física médica, como tiene esta nobleza de hacer contacto con el área de la salud, acarrea también una gran responsabilidad, evidentemente, ¿no? Porque es muy diferente que a mí, que soy físico teórico abstracto, me equivoque en los cálculos, a que alguien que está dando tratamiento a un paciente de cáncer se equivoque en los cálculos, ¿no? Entonces, por eso requiere cuidado extremo la formación de maestras en física médica. Y entonces hay un mapa curricular fijo, todas las materias son en fila y no son una elección. Solo hay una materia optativa al final, el último semestre. En el tercer semestre hay un curso de residencia hospitalaria que van rotando por hospitales ahí en la Ciudad de México y conociendo los distintos equipos y distintos entornos. Pero previo a eso hay una formación muy fuerte en principios básicos, obviamente reforzando la parte de física que tiene que ver con aplicaciones médicas, pero también toda la parte que no nos es obvia a físicas y físicos, como de parte de anatomía, fisiología, biología celular, diferentes aspectos en ese sentido. Bueno, y aquí está una lista de cursos optativos, simplemente para que de nuevo le echen un vistazo. Diferentes opciones, escoger uno de estos en su último semestre, mientras de todos modos además están haciendo su tesis. Y bueno, entonces al final hay dos caminos, siempre por reglamento general en UNAM cada maestría debe tener al menos dos modalidades de graduación. En nuestro caso son tesis y artículo de investigación, aunque a la fecha abrumadoramente se ha preferido tesis, o sea, los estudiantes en la práctica han hecho tesis. Entonces se hace una tesis pues, como de inicios a investigación dirigida a estos temas. Les digo que son 4 semestres en total, es la duración estándar de las maestrías en México, 2 años. Y siguen ese mapa curricular y al final hacen una tesis. Entonces aquí hay un ejemplo de imágenes de una tesis particular, ¿no? María Esther Brandán, por cierto, es una destacada física mexicana, es de origen física nuclear, pero se volvió especialista en física médica y ella es la madre tal cual de este programa, que con muchísimo esfuerzo construyó y dirigió durante los primeros 20 años. Y entonces gracias a ella tenemos este hermoso programa. Ya les decía que la UNAM, desde su creación de esta maestría en física médica, hemos graduado cerca de 200 estudiantes y estamos particularmente orgullosas de este programa porque este programa construyó la física médica en México. O sea, pobló todas las plazas que hay de física médica a nivel nacional, o incluso hemos recibido muchos estudiantes de Latinoamérica, entonces incluso a nivel continental. En su inmensa mayoría, en 2/3 partes, provienen de este programa de UNAM, entonces eso nos llena de orgullo y claramente ha sido un impacto muy grande para el beneficio del país. Y de la mano de eso, este programa, que en buena medida tiene este propósito profesionalizante, ha tenido mucho éxito en la colocación de sus graduadas y graduados. El 56% de estos graduados ejercen profesionalmente justamente como físicas o físicos médicos en centros de salud, principalmente en radioterapia. 18% realiza otras actividades relacionadas con física médica y 16% se enfiló más bien hacia la investigación, ya sea que estudia el doctorado actualmente o estudió y pues muchos de ellos son ya contratados como profesoras en diferentes lugares de México y del mundo. Y entonces son también nuestros embajadores en hospitales que reciben ellos mismos estudiantes de las nuevas generaciones. Entonces, bueno, aquí hay un muestrario de una foto colectiva de grupo de muchos de los graduados enfrente del Estadio Olímpico Universitario allá en la UNAM, donde esperamos que nos visiten. Entonces, bueno, con eso concluyo la parte de física médica. Les dejo el dato de la responsable académica de la maestría en física médica, que es la doctora Carla Paola García Pelayo, que está en la Facultad de Ciencias de la UNAM, una de nuestras 9 entidades. Y aquí está también la página de la maestría en física médica, si quieren saber más información. Hay una red de física médica que también lleva información. Y les enfatizo nada más que el ingreso para eso es anual, o sea que en caso de que les interese ese camino particular de lo que les ofrecemos, sí tienen que pagar anticipación para atinarle, para estar a tiempo de la convocatoria que toca para ingreso en agosto. Y eso hay que iniciar el proceso de admisión como en enero, eso regresará al final. Bien. Entonces se publicará en noviembre y el registro de la ruta es en enero o febrero para ingresar. La siguiente oportunidad sería ingresar en agosto de 2026. Bueno, ahora cambiando los otros dos planes de estudio, en maestría en física y doctorado en física, pues se hace trabajo, como ya se imaginarán, como se hace en física a nivel internacional, en física teórica, experimental y computacional, que son las 3 grandes vertientes de tipo de trabajo en física, en una gama enorme de temas, o sea, son tantos temas que no alcanzo a listárselos, las de justicia. Y se trabaja pues, en todos los distintos estilos que hay, que son tanto en grupos locales, muchas veces con colaboradores internacionales, pero también en estas grandes colaboraciones internacionales que hay. Entonces, si bien no alcanzo a hacerle justicia a esto, pues me voy a permitir mostrarles algunos ejemplitos como botones de muestra de cosas que se hacen ahí en la UNAM.
Quizás me demanden los otros, los que no estoy presentando su trabajo, pero bueno, es solo para darle una idea concreta así de algunas cosas que se hacen. Por ejemplo, hoy está muy en boga una colaboración internacional dedicada a la cosmología, al estudio de la evolución del universo, que se llama DESI, que es una colaboración de más de 450 investigadoras e investigadores de 12 países, y está enfocada en estudiar esto que llamamos la energía oscura, que es el tema de cuánta energía hay por metro cúbico de espacio vacío en el universo, y cómo, si acaso, eso ha evolucionado o no. Recientemente tuvieron un resultado interesante de un primer indicio de que parece que no es una constante, que eso sería realmente revolucionario, motivo de premio Nobel. Entonces, bueno, tenemos la suerte de contar con investigadoras e investigadores muy destacados, están muy bien colocados a nivel de esa colaboración y contribuyen desde la UNAM. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es en esta maquinota que se llama el LHC en el laboratorio CERN en Suiza, que es la máquina más grande y más compleja que ha construido la humanidad. Ustedes conocen bien porque tienen gente acá que trabaja en otro de los experimentos. Hay 4 grandes experimentos. Ustedes conocen acá la parte que trabaja en LHCb. Bueno, en la UNAM tenemos gente que trabaja en otro experimento que se llama ALICE. Y ahí hay más de 1000 investigadores que colaboran en más de 30 países. Y el objeto de estudio fundamental es lo que llamamos el plasma de quarks y gluones, que es este estado inicial de la materia del universo, cuando la materia está derretida a temperaturas de billones de grados, millones de grados, se disuelve en esta sopa caliente de quarks y gluones, y eso se estudia creándolo en colisiones de núcleos pesados aquí. De nuevo, son temperaturas 100.000 veces más calientes que el Sol, y estas personas logran crearlas increíblemente, por pequeñas fracciones de segundo. Bien, otro ejemplo, apenas otro ejemplo de muchas colaboraciones que hay, es un ejemplo particularmente bonito, HAWC, porque este está ubicado en México. Es una colaboración de 150 investigadoras e investigadores de 7 países, sobre todo esta colaboración binacional de Estados Unidos y México, pero es un telescopio para rayos gamma, para estos tipos de colores invisibles de luz que llamamos rayos gamma, y está colocado cerca del volcán más alto en México, que se llama el Iztaccíhuatl, o Pico de Orizaba. Junto a eso, en las faldas de eso, hay otro volcán que se llama Sierra Negra, y ahí están colocados estos como 300 tanques con agua, que son detectores de rayos cósmicos en esencia, y con eso se estudian fuentes de rayos gamma en el espacio. Entonces, bueno, este es otro ejemplo, y que ha tenido repercusiones importantes a nivel social, incluso pues, para México, porque se construyó en México. Bueno, obviamente, además de la importancia que tienen estas grandes colaboraciones internacionales, pues eso no es todo lo que hay. Obviamente, mucha de la ciencia se hace y es importante, es igualmente interesante e importante que se hace a pequeña escala, o sea, en colaboraciones pequeñas y en laboratorios específicos. Todavía hablando de la parte experimental, hay muchos distintos laboratorios de investigación de mucha calidad en UNAM. Entonces, les puse unos cuantos ejemplos de nuevo, solo para mencionar algo, ya la segunda idea concreta, pero no, eso de ninguna manera es exhaustivo. Y además de ninguna manera me deben demandar los que lo estoy poniendo por no resumírselo. Pero bueno, entonces tenemos nada más rápidamente un laboratorio de micro y nanofotónica en el Instituto de Ciencias Nucleares, un laboratorio de atomofíos y óptica cuántica en el Instituto de Física, un laboratorio de instrumentación espacial, notablemente, en el Instituto de Ciencias Nucleares, que es de donde yo vengo. Aquí tienen un montón de proyectos interesantes, y el más llamativo de todos es que construyeron unos microrobots, unos mini robots, para mandar a la Luna, increíblemente. O sea, contrataron en una empresa privada un cohete o espacio de carga de un cohete para mandar robots que sobre la superficie de la Luna se comunicarán y servirán como prueba de concepto del uso de mini robots para tareas en la Luna. Eso suena como de ciencia ficción, pero realmente eso se hizo ya. Se lanzaron incluso ya al espacio, solo que tuvimos la mala fortuna de que el cohete en el camino no pudo llegar a la Luna. O sea, llegó a una distancia enorme, a la distancia tan grande como la Luna, pero en el camino por cuestión del cohete en sí, del traslado, pues, del otro transporte, no llegó a la Luna. Pero lo que sí, el éxito en sí de ese primer intento de esta misión fue pues, la construcción de esto con calidad necesaria para equipo espacial, y también que todos los sistemas se probaron a esas grandes distancias de la Tierra y funcionaron correctamente. Entonces, pues, es apenas un ejemplo de los muchos proyectos que hay en este laboratorio. Hay, por mencionar simplemente otros ejemplos, laboratorio de refinamiento de estructuras cristalinas, por hablar de otra rama de la física, el Instituto de Física, y laboratorio de físicas ópticas, el Instituto de Física, laboratorio de óptica aplicada, el Instituto de Ciencias Nucleares, y bueno, ya digo que hay muchas más entidades y muchos más laboratorios, entonces aquí nomás te pongo algunas cosas rápidas. Y habiendo hablado ya del experimental, tanto a gran escala como a pequeña escala, que todo es importante por igual, bueno, pues también importante, ¿qué les puedo decir yo que soy teórico? También las investigaciones teóricas
por supuesto, que se hacen también tanto en pequeños grupos como en colaboraciones internacionales, y computacionales, que es otra rama importantísima de la física, ¿no? Y muy en boga. Entonces, por ejemplos también, solo 5 ejemplos rápidos. Tenemos inteligencia artificial para materia condensada, estudios de movilidad en ciudades, es otra posible aplicación de la física, información cuántica, un tema muy importante y muy en desarrollo hoy en día, con mucha inversión, y colisiones de hoyos negros y ondas gravitacionales. Entonces simplemente son 5 y son 4 los ejemplos que puse que me cumplieron la transparencia, pero bueno, entonces solo son algunos nombres para que se den una vaga idea de la gama enorme de temas que hay en las distintas áreas de la física. Justo como son tantas áreas, estamos divididos en lo que llamamos campos de conocimiento, y entonces este concepto aplica tanto a la maestría en física como al doctorado en física. Y tenemos 7 campos de conocimiento en total, les leo los nombres: física cuántica, atómica y molecular, física, datos, energía, física nuclear, gravitación y física matemática. Todo eso está junto por los traslados que hay en un solo campo de conocimiento. Física estadística y sistemas complejos, física médica y biológica. Física médica, por supuesto, tiene traslave con la otra maestría, pero aquí nos referimos a física médica en el sentido de investigación. Entonces uno puede hacer la maestría en física con nosotros en el área de física médica, si le interesa más la parte de investigación en física médica, no la parte de trabajar en hospital. Y está mezclado con física biológica. Materia condensada en nanociencias, medios continuos, óptica y fotónica. Y entonces estamos divididos de esta manera para fraccionar nuestra comunidad por tema, incluso otra vez transversal a las distintas entidades que hay. O sea, a un campo de estos, por ejemplo, materia condensada, pues tenemos gente tanto en Ensenada como en la Ciudad de México y como en Cuernavaca. Y bueno, como deben concebir esto, es que cada campo de conocimiento, que por cierto hablaríamos así, busca promover un sentido de comunidad dentro de las personas que se dedican a esa área de la física, esa rama de la física, y entonces pues deben concebir como que ese campo de conocimiento sería su familia dentro de nuestro posgrado. O sea, físicamente ustedes tendrían un edificio en sí, que sería una de esas entidades que les conté en alguna ciudad particular, pero conceptualmente su familia, la gente que les acompañaría, tanto a nivel de estudiantes como de académicos, sería su campo de conocimiento. Entonces ahí se pueden, según sus intereses, cada uno de ustedes se puede ya ir ubicando qué es lo que le llama la atención. Son áreas muy distintas, evidentemente, ¿no? Y que tienen tanto las facetas experimentales como computacionales como teóricas. Les cuento ahora un poquito cómo es la estructura de nuestra maestría en física. Está, sobre todo a partir de la reforma más reciente, 2019, se trataron de acelerar las cosas para priorizar el acceso rápido a la investigación. Rápido queriendo decir que de todos modos es una maestría obviamente formativa y uno tiene que aprender cosas por cursos. Entonces la principal parte de la maestría son cursos, pero sí en el tercer y cuarto semestre pues liberar bastante tiempo para que puedan hacer investigación. Entonces tienen una duración de 2 años, como ya les dije. En el semestre 1 y 2 deben elegir ustedes 2 de los 4 cursos básicos que se ofrecen, que pues son los tradicionales en cualquier lado: mecánica clásica, electrodinámica clásica, mecánica cuántica, física estadística. O sea, ahí uno ve esos temas ya a nivel de maestría, avanzando más por encima de lo que uno aprende en el pregrado. Hay un requisito de laboratorio avanzado, que uno escoge el tema según sus intereses, para que incluso nosotros teóricos no nos vayamos completamente desconocedores de la parte de la dificultad y el interés, la riqueza que tiene la parte experimental. Y luego, pues el corazón en sí de su maestría sería, en estos semestres que toman ustedes, 2 o 3 cursos introductorios de su campo de conocimiento. Entonces eso ya realmente empezar a especializarse hacia el área que les interesa. Y los últimos semestres toman 2 cursos que llamamos seminarios de investigación 1 y 2, y ahí realmente lo que están haciendo es simplemente realizar el trabajo de investigación para obtener el grado. Entonces esa es la parte ya que enfatiza mucho la investigación. Y tiene mucha flexibilidad nuestra maestría, porque hay un montón de cursos que ustedes pueden elegir, que necesitan de hecho elegir, para armar el total de créditos que se necesitan. Y pues típicamente son cursos avanzados de su campo de conocimiento, cursos que llamamos de temas selectos, que no son temario fijo, pero se ofrecen para dar más riqueza del campo de conocimiento, o incluso pueden tomar cursos de otros campos de conocimiento o hasta otras maestrías en la UNAM. Por cierto que en total hay 42 programas de posgrado en la UNAM, que en total suman cerca de 100 programas de maestría o doctorado en muy distintas áreas, así que ahí también hay riqueza interesante. Y hay en particular posgrados vecinos a nosotros, como el posgrado en astrofísica, el posgrado en ciencia de ingeniería de materiales, el posgrado en matemáticas. Entonces, bueno, hay distintas cosas que ver. Bueno, aquí les hago un listado rápido, sin detenerme a leer todo, de los campos de conocimiento, solo para que según sus gustos vayan ubicando un poquito más. En particular, he listo los cursos que no voy a detenerme a leer, pero bueno, ahí pueden buscar ustedes a ver qué les brinca como interesante. El primer campo que les cuento, física cuántica, atómica y molecular, tiene un total de 53 tutoras y tutores. Está dividido en estos 3 subcampos: física atómica y láser, física molecular y química cuántica, sistemas cuánticos. Aquí les dejo el nombre del responsable académico. Cada campo de conocimiento tiene un responsable académico.
y entonces esa sería la persona a contactar si tienen interés en esa dirección particular. Aquí pues, hay la lista completa de los cursos introductorios que podrán consultar después con calma, y hay cursos avanzados que les digo ya son optativos. De por sí de estos ustedes escogen 2 o 3 según sus intereses y pues más aún de estos, ¿no? Bien, entonces ese es un campo de conocimiento. El campo más grande es física, energía física nuclear y gravitación física matemática, porque congrega todo eso. Tiene cerca de 100 tutoras y tutores y tiene 3 subcampos, que son casi los nombres esos: partículas y campos, física nuclear y gravitación física matemática. Ahí donde estoy yo, en este campo de conocimiento. Y la responsable académica es la doctora Catalina Espinosa del Instituto de Física, y aquí les dejo su correo. Y aquí están cursos introductorios que se ofrecen ahí y cursos avanzados. Otro campo de conocimiento es física, estadística y sistemas complejos. Cuenta con cerca de 60 tutoras y tutores. Aquí está el responsable académico, su correo, cursos introductorios, cursos avanzados. Entonces en todos lados tenemos una oferta interesante pues, de muchas cosas que aprender y muchas cosas sobre las cuales construir para hacer ustedes su investigación. Tenemos, como les dije, este campo de conocimiento de física médica y física biológica dentro de la maestría en física y dentro del doctorado en física. La responsable es la doctora Carla García Pelayo, que es la misma que coordina la maestría en física médica, y aquí pues tiene también su selección, incluso muy grande, como ven aquí, de cursos avanzados. Otro campo de conocimiento grande es materia de condensación de nanociencias, que pues, a nivel internacional siempre hay mucha gente trabajando en esa dirección, muy interesante, y de aplicaciones tecnológicas, de hecho. Entonces tiene cerca de 80 tutoras y tutores, ahí les dejo el dato del responsable, cursos, tanto introductorios como avanzados. Medios continuos, tiene 24 tutoras y tutores, ahí hay un pues muestreo, una lista de hecho exhaustiva de los cursos introductorios y los cursos avanzados. Y el séptimo y último campo de conocimiento que les presento es óptica y fotónica, con 41 tutores y tutoras, ahí está responsable, cursos introductorios y avanzados. Entonces, bueno, eso es lo que harían durante, o sea, si ven con calma ese menú, que te puse en la carrera para no aburrirlos, según lo que les guste, ahí pueden ver como que qué cosas estén ustedes aprendiendo, ¿no? Sobre la marcha, dentro de lo mucho que nos divierte, y lo que es, de hecho, el resto de su vida. Si ustedes eligen ir por el camino académico, la bondad que tiene la ciencia es que uno está aprendiendo, ¿vale? Siempre uno es estudiante para toda la vida, uno está aprendiendo todos los días cosas nuevas, por más que ya sean viejos como yo. Entonces, bueno, ese es el trayecto, pero para graduarse tenemos, como les decía, 2 modalidades distintas dentro de cada maestría. La modalidad pues, más famosa y que entienden de inmediato es la tesis. Entonces, esa modalidad pues, la recomendamos para estudiantes que ven a nuestra maestría en física como una opción terminal, o sea, podrían hacer la maestría y pues, luego tener distintos tipos de salida hacia opciones interesantes en la sociedad. O que planean realizar un doctorado, sí, construyendo sobre eso, pero principalmente que lo plantean hacer fuera de nuestro posgrado, o fuera de la UNAM, o fuera del país. Y aunque por supuesto si deciden quedarse con nosotros, pues, obviamente serían muy bienvenidos y bienvenidos de todos modos haciendo tesis. Pero lo digo así porque eso contrasta con la otra modalidad de graduación que tenemos, que le llamamos proyecto de investigación, que fue una modalidad que se inventó, se diseñó apenas en la reforma reciente de 2019, que fue diseñada para estudiantes de buen desempeño que desean continuar a nuestro doctorado. O sea, este es como un camino ágil para, de cierta forma, como que compactar la maestría y el doctorado en un solo programa. Administrativamente son 2 programas distintos, pero esta manera de graduarse de la maestría tiende un puente hacia el doctorado, entonces se convierte en una manera ágil de, si ustedes quieren seguir con nosotros, a pasar al doctorado. Entonces, bueno, si quieren ver los detalles de eso, están ahí en los lineamientos detallados. Les cuento también de la admisión, o sea, ya hablamos de qué hacen cuando están ahí y qué hacen cuando terminan para graduarse, pero ahora nos falta regresarnos al principio y ver cómo hacen para llegar ahí. Entonces, en la maestría en física les cuento aquí de la admisión porque esa es la convocatoria que actualmente en este momento está abierta para ingresar al semestre que en terminología del UNAM se llama 2026-2, que quiere decir en realidad primero del calendario de 2026. Por año escolar se refiere del 2026-2. Pero bueno, entonces, ese ya está disponible la información en esta página, que ahorita la resumiré. El registro como aspirantes en línea lo tendrán que hacer en agosto, entonces ahí, si están justo a tiempo, vine a hacerles el comercial justo a tiempo y les interesa, es bueno que empiecen a leer los documentos, a preparar sus papeles, y ver qué se necesita, para que en agosto hagan su registro, luego hacen el proceso de admisión durante el semestre y ingresarían al inicio de febrero de 2026. Típicamente es en enero, pero esta vez va a ser justo en febrero, al inicio de febrero. Y bueno, lo que requieren es pues, la formación que ya tienen acá. En México le llamamos licenciatura, acá pregrado, en física.
bueno, puede ser en física o una carrera afín, promedio mínimo de 8 sobre 10, y tenemos un examen de admisión que tiene una parte escrita y una parte oral, que es sobre 5 materias que pues evalúan lo típico que uno aprende en un pregrado en física en cualquier lugar, y en particular acá. Ya les digo que hemos tenido buenas experiencias con estudiantes de ustedes, que pues evidentemente llegan con buena formación. Entonces hacemos un examen para el filtro, pues es eso, simplemente verificar la formación que ustedes tienen de pregrado en mecánica clásica, electromagnetismo, mecánica cuántica, termodinámica y física moderna. Esas son las 5 materias. Y como para ayudar al repaso de esas materias de la formación que ustedes ya tienen aquí, ofrecemos cursos propedéuticos para apoyar su preparación rumbo al examen de admisión, que, bueno, para ustedes serían en línea, directamente los ofrecemos en línea. Entonces los podrían tomar así. Además, para la gente que está por ahí cerca de Cuernavaca, ahí los ofrecen presencialmente en la actividad que tenemos ahí. Bueno, y hay una ruta posible de solicitar la extensión de la primera etapa del examen, la parte que es escrita. Eso sí se cumplen ciertos requisitos, que tienen que ser ahí sí licenciatura en física obligatoriamente y promedio mínimo de 9. Y bueno, pueden ver el instructivo de la convocatoria, los detalles de los requisitos, ¿no? Pero si cumplen eso, entonces hay un posible atajo de llegar directamente al examen oral, que es examen, no es entrevista, es examen. Pero bueno, esa es una opción a considerar. Les cuento de una vez, si bien la mayoría de ustedes estarán en el caso de estar en pregrado y entonces está contemplando quizás en algunas opciones ir con nosotros a la maestría, entonces por eso enfaticé eso en la charla, pues no está de más de una vez contarles, por si acaso se siguen ahí con nosotros, de nuevo, si son clientes satisfechos de nosotros, pues nos dará mucho gusto si quieren seguir al doctorado, o también aquellos de ustedes que ya hicieron acá la maestría o decidan quedarse acá la maestría, pues también obviamente son muy bienvenidos y bienvenidos en el paso hacia el doctorado si en ese momento deciden salir de Honduras, y en particular venir a México. Entonces, ahí otra vez el ingreso es semestral para el proceso de admisión del doctorado, y les menciono nada más rápidamente, obviamente los detalles los pueden ver en estos documentos, pero les menciono nada más rápidamente, ahí tenemos un proceso de admisión que nos inventamos apenas en 2019, que le pusimos un nombre muy rimbombante, se llama Certificación Académica de Suficiencia de Investigación, que bueno, no suena muy informativo, pero lo que es simpático es que tiene las siglas CASI, entonces hace su examen CASI, y lo que hace es simplemente pues evaluar las capacidades que son relevantes para ingresar a un doctorado. Les evaluamos sobre, como el doctorado ya ingresan directamente a hacer investigación en su área de especialidad, ahí sí. O sea, el doctorado, como saben, es cuando hacen la transición de ser estudiantes de física a ser físicos y físicas, o sea, hacer ya investigación, ustedes generar nueva física, es como su acta de nacimiento como físicas y físicos, el doctorado. Bueno, queremos que hagan eso desde el principio, entonces queremos que tengan las bases suficientes para hacer esto desde el inicio. Los evaluamos en 2 cursos introductorios de su campo de conocimiento, o sea, los cursos introductorios son la lista que les mostré antes, según el campo de conocimiento, o sea, ya tienen conocimientos pues algo especializados de esa área, que son sus fundamentos para trabajar en esa investigación. Y además, no solo eso, sino que además van a tener un plan concreto para hacer investigación con su tutor o tutor que hayan elegido y que se hayan apalabrado. Y se evalúa sobre eso, o sea, lo presentan por escrito y hacen una presentación oral y se les hacen preguntas sobre eso para ver si entienden el contexto. Obviamente no se les pide que tengan avanzado el proyecto de investigación si todavía no entran al doctorado, pero sí que sepan para dónde van y que sepan de qué se trata y que sean capacitables. Es la manera como evaluamos su habilidad para su conocimiento como de qué se trata hacer investigación. Bien, por esa razón, tengan muy presente, o sea, lo primero que quiero resaltar es que se requiere por anticipado de interacción sustanciosa entre ustedes como aspirantes y su tutor o tutor prospectivo. Pues ahorita contactar a alguien específico, pues a ver el catálogo de gente y ver cuál tema les gusta y apalabrarse con alguien allá, una tutora o tutor, pues conectarse por Zoom, platicar de opciones, que sé yo, que les plantea algún proyecto concreto, trabajar sobre ese y sobre ese construyen su proceso de admisión con nosotros. Hay un jurado de 3 personas que evalúa tal cual solo para ustedes ese proyecto de investigación. Obviamente en el doctorado ya la investigación es muy especializada, ¿no? Entonces por eso es un jurado distinto para cada persona que entra. Y ese es el proceso, para que tengan primero una vaga idea primero ahorita, no urge obviamente que lo sepan, sobre todo que ustedes están en pregrado, pero bueno, sepan que es así y hay unos lineamientos detallados para eso. Punto importante, por supuesto, luego de si alguno de ustedes logré entusiasmarlos con que esta es una posible opción en su futuro, dentro de las muchas opciones que tienen a nivel mundial, y en particular muchas opciones también interesantes dentro de México en particular. Un punto importante son los costos, entonces sí tendré que pagar una cuota por el examen de admisión, que son 480 pesos mexicanos, y luego pues de los documentos que se requieren para su eventual inscripción, si son admitidos, si hay algunos pagos extra que tienen que hacer. Por ejemplo, tienen que hacer un pago acá, que no sé cuál sea el costo, es su cosa local,
por la apostilla o la legalización de sus documentos, o sea, como su título de acá y reconocimiento, diferentes cosas, tienen que hacer un trámite legal para que sean válidos en México. Tienen que hacer un trámite para que su promedio se traduzca o se oficialice pues la traducción a la escala mexicana. Entonces eso lo tienen que hacer con una instancia en UNAM y eso tiene un costo de $50, lo pueden hacer a distancia. Tienen que hacer un examen de inglés, o sea, como registro de admisión en nuestra maestría se pide comprensión de lectura de inglés. El inglés obviamente es el lenguaje internacional de la ciencia. Los cursos los damos en español, pero pues, la lectura de artículos de investigación y escuchar pláticas a nivel internacional y demás, obviamente es muy importante el inglés. En la habitual escritura de ustedes de artículos es importante el inglés, entonces se pide a nivel desde el ingreso. Y bueno, hay una instancia en la UNAM que aplica esos exámenes, lo pueden hacer incluso a distancia. Entonces ese es el costo en pesos mexicanos. Y bueno, el costo más grande, por supuesto, es su traslado geográfico de aquí a México. Entonces, afortunadamente, ahí sí es un costo que tiene que ser contemplado. Pero la belleza de estar en una universidad pública como esta es que no hay costos de colegiatura. Entonces pues así como acá ustedes aprecian que tienen una educación de calidad de manera totalmente gratuita, pues afortunadamente les podemos ofrecer exactamente lo mismo en la UNAM, que tenemos esa opción. Tenemos este menú de opciones para ustedes de caminos en la física, sin costo ninguno de colegiatura. Y mejor aún, hay apoyo económico potencialmente disponible para su manutención. En México tenemos la suerte de que el gobierno federal en México lleva muchas décadas otorgando becas para estudiantes de posgrado, en particular estudiantes de maestría y doctorado. Y nuestro posgrado pertenece a lo que se llama el Sistema Nacional de Posgrados en México, y eso justo les habilita a ustedes para solicitar la beca. Por supuesto, la beca está sujeta a disponibilidad de los recursos del gobierno federal. O sea, nosotros no somos la UNAM quien otorga las becas, nosotros no podemos garantizarles ninguna beca, nosotros no decidimos eso. Quien lo decide a nivel nacional es el gobierno federal, y pues cada año puede fluctuar exactamente cuántas becas pueden dar, o sea, nos dicen distintos números para distintos posgrados cada año. Es una beca bastante razonable. A nivel de las maestrías paga 15,500 pesos por mes durante 2 años, y a nivel de doctorado paga 20,600 pesos mexicanos por mes durante 4 años. Entonces, en total, se hace la cuenta para doctorado, el gobierno federal está pagando cerca de $1 millón por cada estudiante, y entonces si multiplican eso por todas las universidades a nivel mexicano, son miles de millones de pesos que el gobierno federal está invirtiendo. Entonces es algo que nos enorgullece, que el gobierno federal hace ese esfuerzo grande por formar gente. Mejor aún, de manera muy atinada, lo aplica por igual a ciudadanos mexicanos y ciudadanos extranjeros. Entonces muy bienvenidos ustedes a aprovechar esa oportunidad. Ahora, importante que resalte, como ya lo dije, que la admisión al posgrado no garantiza la obtención de una beca. O sea, nosotros estamos en el negocio de lo académico, entonces estamos en decidir su admisión por el lado del examen de admisión, pero eso en sí mismo no es un trámite separado que su solicitud de beca. Ahora, habiendo dicho eso, lo que sí sucede es que si tienen un mejor desempeño en la admisión, pues eso los coloca más arriba en nuestra lista priorizada de aspirantes aceptados, y por tanto, pues es mucho más probable que sí les alcance beca para las que nos pueda otorgar el gobierno federal. Entonces, si se deciden, y ojalá que sí, muchos de ustedes, a venir con nosotros, pues tienen que pensar que no nada más es la cuestión de la admisión así como algo binario, de llegar como un mínimo estándar y lograr ser admitido y listo, sino que, pues particularmente para ustedes, con los gastos que enfrentarán mudándose a otro país, en donde no tienen la misma red de protección familiar que tienen acá, obviamente entendemos perfectamente que es crucial para ustedes la beca, y entonces la recomendación ahí sería que pues, se preparen mejor para tener el mejor desempeño posible desde el proceso de admisión. Eso de por sí los coloca mejor para la beca, pero además, importantemente, y lo más importante, pues los colocará mejor para avanzar bien en su maestría, ¿no? Y sacar el mayor provecho posible y encaminarse muy bien en su carrera como científicas y científicos. Entonces, bueno, ese es un tema importante. Desafortunadamente, no les dije qué significan estas siglas. Hasta hace poco, el órgano rector de la ciencia en México se llamaba CONACYT, que son las siglas del Consejo Nacional de Investigación, Ciencia, Tecnología e Información. Y la actual presidenta, que estamos muy orgullosos de tener una presidenta por primera vez en la historia, y más aún es física, y se hizo doctorado en Ingeniería de Energía, por primera vez una presidenta científica, promovió el CONACYT, el Consejo, a Secretaría de Estado, Ministerio de Estado, Secretaría de Estado. Entonces las siglas son estas: Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Información. Desafortunadamente no tiene más presupuesto que el CONACYT, pero sí tiene más relieve en el organigrama gubernamental. Esto
estos años son complicados a nivel internacional, como saben, nuestro vecino del norte, presupuestalmente, pero bueno, se ha mantenido el nivel de apoyo, por lo menos eso es bueno, no hay recortes. Y bueno, lo que le estaba diciendo es que la CECITI, que se llama ahora, tiene su convocatoria de tal manera que solo pueden ustedes solicitar la beca una vez que ya han sido admitidos, y no solo eso, sino una vez que ya están inscritos. O sea, eso significa que ustedes, sin tener seguridad de la beca, tienen que mudarse a México, cruzando los dedos, llegar allá, y ya están inscritos, solicitar la beca, y luego incluso, ya haciendo la solicitud, pasan algunos meses antes de que les hagan el primer depósito. O sea, en el caso feliz, que son la mayoría, que se reciben la beca, la reciben retroactivamente, pero tienen ustedes que tener pensado que tienen que sostenerse por otros medios los primeros 3-4 meses. Y ya luego les llega el dinero y bueno, con eso pueden pagar deudas. Pero sí es un periodo difícil. O sea, desgraciadamente el gobierno, si bien tiene la decisión de apoyar la ciencia, no tiene la sensibilidad de que ustedes tienen que comer desde el primer día. A ustedes y los estudiantes mexicanos también. Y entonces hay ese periodo como de transitar ahí en el desierto esperando a ver si cae la beca. Pero bueno, entonces esas cosas que les aviso desde ahora para que la tengan presente. Como les digo, pues es necesaria esa inscripción. O sea, es una beca realmente para que el proceso mismo se hace para estudiantes ya inscritos, no es para... Será mucho más civilizado que si hiciera el proceso de admisión antes si ustedes tuvieran la certeza antes de embarcarse, ¿no? Pero desgraciadamente eso sí no les puedo ofrecer y repito, no depende de nosotros, ese es un proceso completamente independiente de nosotros. Bueno, la CECITI y esta secretaría saca una nueva convocatoria al inicio de cada año, entonces en este momento pueden ver la existente y bueno, se espera que pues, los de años futuros sean similares. Pues si quieren ver los detalles, pueden verlos en este enlace. Eso es entonces para la parte de su manutención. Ya les digo, no hay colegiaturas, entonces por ese lado está bien. Hay becas de manutención para que ustedes puedan estar en otro país y por ahí vivir bien. Les decía, esta es una buena cantidad, o sea, realmente con esa cantidad, como pueden dar fe aquí algunos que han ido para allá, en particular Ryan, se vive razonablemente bien. Digo, no, obviamente no con lujos, pero es un ingreso bastante razonable para el costo de vida en México. Que entiendo de hecho que es más caro acá que allá, según me explicaba Ryan. Entonces, bueno, eso es este lineamiento del gobierno federal y eso es lo más importante para que puedan ahí mantenerse. Típicamente el número de becas que recibimos sí es pues, de la escala de los números de estudiantes que admitimos, entonces no hay una gran preocupación, digamos, de eso, pero como quiera, no puedo dejar de enfatizar que esa es una decisión independiente de nosotros. Bien, bueno, por otro lado, internamente en UNAM hay apoyos para diferentes tipos de actividades, en particular consustancial a la ciencia, pues es como es una actividad internacional, es ir a escuelas, congresos, o tener visitantes o diferentes cosas, cómputo, material de laboratorio, estancias de investigación en diferentes lugares. Entonces eso, hay un programa de apoyos dentro de la propia UNAM de presupuesto para eso y ya ocasionalmente, dependiendo de la situación de su tutor o tutor, pues hay posibles apoyos adicionales vía proyectos de investigación que cada investigador competimos para obtener. Entonces, bueno, pues eso es todo. Así que ya con eso ya les di todo el panorama, ya les dije desde el principio hasta el final, en desorden, pero ya saben la historia completa. Y bueno, pues de nuevo el mensaje principal es que quedan todas y todos ustedes cordialmente invitados a pues considerar dentro de la gran baraja de opciones que hay a nivel internacional para seguir adelante en la física. Pues tendríamos mucho gusto de recibirlos ustedes, queridos hermanos latinoamericanos en México, para cualquiera de las opciones, maestría en física, médica, doctorado en física en nuestro posgrado. Regresamos a la idea de que ustedes están aquí y seguirán adelante el motor principal en su avance en los años que están por venir. La ciencia, como saben, es una tarea de muchísima dedicación, o sea, de muchísimo esfuerzo, un ritmo de trabajo muy fuerte durante muchos años, realmente durante el resto de su vida, en la medida que sigan en el camino académico. Yo siempre digo que es un sacerdocio, que uno ofrenda su vida a la ciencia, ya no se supo de uno otra vez. Entonces, sí requiere muchos sacrificios personales, de diferentes tipos, pero es evidentemente muy satisfactorio y el motor de todo para nosotros siempre es esto, que amamos a la física. Y si tenemos la suerte de poder seguir adelante en este camino y eventualmente ser contratados en este camino mismo, que no es la única salida, pero es una posible, y es la que ustedes de plano tienen más en mente, pues la verdad que es un privilegio, como se vea, que nos pagan por hacer nuestro pasatiempo, en esencia. Y más aún en sociedades tan injustas como las nuestras, ¿no? O sea, son estos espacios de que hay mucho que agradecer, ¿no? Entonces, bueno, eso es, digamos, si uno piensa en la meta final, pero incluso nada más el hecho mismo de poder estudiar estas carreras, estas profesiones, nada más durante la formación, es tan disfrutable porque nos apasiona tanto la física que debemos de aprovechar ese tiempo. Entonces justo lo último que les quiero aconsejar es eso, que se dediquen de lleno a sus estudios, estén aquí, estén allá, estén donde estén, y en cualquier etapa de sus estudios, que se dediquen de lleno a aprovechar este privilegio que es incluso estudiar una carrera científica,
y que aprovechen y disfruten muchísimo estos años, ¿no? Porque se pasan muy rápido y tienen un montón de disfrute, no solo del aprendizaje, sino de las personas a su alrededor, queridos amigos en el viaje. Entonces, bueno, pues sigan disfrutando y ya tuve el gusto de presentarles eso y con gusto cualquier pregunta que les haya surgido, que no les haya aclarado, o más confusión que les haya generado, con gusto la platicamos. Gracias por su atención. ¿Alguien tiene algún comentario, crítica, queja? Vamos a hacerlo más cerquita. Bueno, yo me llamo José, ¿verdad? Me interesa saber que mencionó algo sobre los cursos propedéuticos que son para prepararse para hacer el examen, ¿verdad? Sí. Entonces quería saber, ya que mencionó que esos son tanto presenciales como en línea, si esos tenían un tipo de costo, porque creo que no lo vi en la presentación. Ah, sí, qué bueno que preguntas. No, no tienen ningún costo, son totalmente gratuitos. En el espíritu de que somos universidad pública, hay estos pequeños costos para trámites específicos, porque pues, los trámites, cuando se acumulan de todos los posgrados de toda la UNAM, o de las licenciaturas también, obviamente implican un costo administrativo grande, ¿no? Entonces, solo por eso. Pero todo lo académico en sí no cuesta, y en particular los cursos propedéuticos los dan profesores tutores de nuestro posgrado sin costo alguno, y les pasamos el enlace y ustedes se conectan por Zoom. Sí, es que quería saber porque como los cursos son ya para prepararse para el examen, yo asumí que ya era perfilado, que uno ya había entregado papeles, que iba a hacer el examen de admisión, se ocupaba... Bueno, sí, lo que sí se registran como aspirantes, o sea, los cursos, pues nomás por el límite de la conexión Zoom, le pasamos el enlace a las personas que ya están inscritas, registradas como aspirantes. Y claro, registrarse como aspirantes, o sea, el proceso de admisión en sí, ese sí tiene un costo, que es el costo que les dije de 480 pesos. Pero no es el costo de los cursos, es el curso en sí pues de nuevo de la revisión de su expediente y todo esto, de todo el proceso en sí. Y bueno, pero entonces, haciendo ustedes esa parte que la hacen al inicio de su registro como aspirantes, ese pago, y declarando que quieren asistir a los cursos propedéuticos, les pasamos el enlace y los cursos en sí son gratuitos. Gracias por permitirme aclararlo. Sí, sí. Y otra consulta era sobre el examen. Ya asumiendo que uno ya lo va a hacer, ¿el examen se hace allá de forma presencial o se puede hacer aquí con un supervisor? No, lo hacemos hecho en línea. Hasta ahora, bueno, estamos en proceso de iniciar un proceso de revisión de análisis de nuestro proceso de admisión y quizás hacer algunos ajustes. Entonces, podría haber variaciones en lo que le estoy contando. Estoy contando cómo es hasta la fecha y seguro cómo sería, por ejemplo, para ingreso en agosto. Eso ya seguro es así, no podemos hacer cambios ahí. Quizás para el siguiente semestre, o sea, para ingreso en agosto de 2026, que sería el proceso durante el semestre de primavera de 2026, quizás haya algunos ajustes, pero bueno, no serían muy drásticos. Entonces, hasta ahora lo que hacemos para quienes residen cerca de las ciudades sede de nuestros programas, nuestras 4 ciudades, hacen el examen presencial. Quienes no, que pues incluye en particular a la gente del extranjero, evidentemente, les aplicamos el examen en línea con ciertos requisitos y preparativos y doble cámara y qué sé yo. O sea, hay una lista de requisitos ahí para, obviamente, tenemos que monitorear el examen por beneficio de ustedes mismos, ¿no? Porque bueno, obviamente, como cualquier examen de admisión, pues es importante que sea una medición correcta. Y sí, entonces incluso el examen mismo no tienen que trasladarse a México. Entonces de momento lo hacemos así, lo hacemos en línea. La otra posibilidad sería, que no la estamos usando ahora, pero podríamos considerarla en este proceso de revisión de cambios que vamos a hacer, es eso, que se hiciera con algún monitor local y entonces se hiciera presencialmente. Sí, sobre todo aprovechando que tenemos contacto cercano acá con ustedes, con su planta académica, podríamos también optar por eso, pero de momento es en línea el examen para toda la gente que no está cerca de nuestras sedes. Bueno, gracias. Gracias también, que era otra pregunta importante. Buenos días, muy buena presentación y me pareció muy interesante, pero también me gustaría saber sobre si existen otros programas y cómo se puede aplicar o cómo puedo tener más información a otros programas además del de física. Sí. Si tienes algún interés particular, te puedo decir quién coordina ese posgrado en la UNAM en particular, y para que escribas directamente ahí. Si no, si tú buscas, simplemente te googleas posgrado UNAM, te sale la página de lo que se llama la Coordinación General de Estudios de Posgrado, que es lo que está por encima de los 42 programas de posgrado en UNAM. Ya les digo que lo que se llama cada programa de posgrado, en realidad tiene varios planes de estudios, de maestrías y doctorados. Les digo que son del orden de 100 en total opciones, así que tienen en efecto un catálogo grande.
Entonces simplemente googlea posgrado UNAM, México si quieres agregarle, pero bueno, creo que sale sobrando, y te saldrá el sitio web de la Coordinación General de Estudios de Posgrado, y ahí hay un catálogo por área de conocimiento de los 42 posgrados. Pues ahí tú puedes ver que hay cosas muy variadas, cosas que uno no sabe ni que existen, de distintas maestrías y doctorados. Entonces es un buen ejercicio. Hay opciones que son las más cercanas a la física, entonces probablemente de momento tu interés vaya por ahí. Ya les digo que los dos posgrados más cercanos son, hay un posgrado en astrofísica, que tiene maestría y doctorado, y hay un posgrado que se llama en Ciencia e Ingeniería de Materiales, que tiene también maestría y doctorado. Entonces eso tiene bastante relación con nosotros. Tiene su propio sitio web, tiene su propia persona que las coordina. Entonces, bueno, creo que googleando encontrarían la información, pero si no, con gusto escríbame, escríbanos, que es, puse, que no dije al final, ¿verdad? Porque no puse las paredes. Esta, importante, el contacto. Acá está nuestro sitio web. Esto sí me falta comentar, así que gracias por tu pregunta. Si tienen dudas administrativas del proceso de admisión, etcétera, esta es la documentación común de nuestro posgrado. Si tienen dudas académicas del área que les interesa de la física, les conviene más escribir directamente a las personas responsables de los campos de conocimiento o de la energía física médica, que son quienes les mencioné antes en la página, en la presentación. Y bueno, tenemos una página de Facebook, tenemos una página de YouTube donde hay diversos coloquios que se han impartido a los expositores. Y bueno, estos son los teléfonos físicos en sí. Tenemos dos oficinas distintas en el campus de la UNAM ahí en la Ciudad de México. Bueno, sí, entonces en resumen, hay un catálogo grandísimo de opciones, ya nada más de maestrías, no sé exactamente cuántas son, pero serán del orden de 60. Ustedes tienen, por supuesto, la posibilidad de solicitar admisión paralelamente en más de uno, incluso pueden hacer eso. Tendrían que pagar una cuota de admisión por cada uno por separado, por cada proceso, pero bueno, pueden maximizar sus opciones así, dependiendo de lo que les guste. Y sí, entonces es información análoga, aunque los procesos de admisión son independientes y pueden ser diferentes en cada posgrado. Lo que sí, la calendarización es muy similar, porque la calendarización y el registro como aspirantes se hace de manera centralizada en la UNAM. Entonces, así que los tiempos que puse ahora, por ejemplo, que la convocatoria ya está disponible, las instrucciones, y que se registrarán como aspirantes en agosto para ingresar a inicios de febrero, eso es igual para todos los posgrados en la UNAM. Hablando de este semestre, y el semestre sucesivo sería trasladado en el tiempo. Por ejemplo, en un caso en que yo termine un plan de estudio, estoy, por ejemplo, a mitad de práctica, y está empezando la aplicación, y todavía no me dan el curso en ese lapso de tiempo, ¿podría aplicar? Sí, así está pensado. Para que no pierdan ustedes un semestre entero o 2 trimestres ustedes, está pensado así, que ustedes se registran como aspirantes. En realidad la convocatoria les pide todos los documentos de inicio, que los carguen ahí en línea, pero para lo que no tengan, pues ponen por lo pronto una carta de compromiso diciendo, bueno, yo tendría... Lo que sí, los documentos, seguro que si son aceptados, obligatoriamente tienen que tener toda la documentación que dice el instructivo de la convocatoria para la inscripción. Es imposible legalmente que se inscriban, por más que sean admitidos, si no tienen toda la documentación requerida ahí a tiempo, con la legalización adecuada, etcétera, etcétera, o incluso el inglés, ¿no? Hay gente que a veces se queda fuera porque no hizo el examen de inglés a tiempo, por ejemplo, ¿no? Es una tontería, pero bueno. Entonces, prever todo eso, pero lo que sí, no queremos que ustedes en su trayectoria académica pierdan un semestre entero, pierdan unos meses por cuestión de trámite administrativo. Entonces sí, pueden iniciar su proceso de admisión, pues somos conscientes que es un plazo bastante amplio antes. En este caso pues, serían casi 6 meses, ¿no? Pues serían 6-8 meses desde agosto, principios de agosto que tienen que registrarse hasta inicio de febrero, que sería cuando tienen que haberse inscrito, bueno, finales de enero tendrán que haberse inscrito. Y mientras ustedes estén seguros que van a conseguir todos los documentos, pues bienvenidas a hacer el proceso. Nada más lo que sí les aviso, no nos autoriza la UNAM Central, que es quien lleva el proceso de admisión, a guardarles el lugar. O sea que si ustedes estiman optimistamente que sí tendrán toda la documentación y hacen el proceso y son admitidas y no tienen la documentación, no se podrán inscribir y tendrán desafortunadamente que repetir el proceso de admisión. Entonces eso nada más va en el sentido de que hagan todo lo posible por sí estimar bien cuándo tendrán los documentos, porque todo toma más tiempo de lo que uno cree, ¿no? Todos los trámites de obtener el título y demás toma más tiempo de lo que uno quisiera. Y también el cambio de legalización, todo lo demás.
Pero sí, entonces es bueno que preguntas eso. Hay muchas opciones interesantes más allá de nuestro posgrado y hay distintas ramificaciones de ustedes como físicos, o si vienen de acá, de los vecinos de astrofísica también. Hay distintas direcciones en las cuales pueden avanzar. Y bueno, mencionabas tú, te contesté de la UNAM en particular, pero obviamente también en México en general hay muchas otras instituciones de calidad y distintas opciones que tienen tanto a nivel de maestría como doctorado, incluido en la Ciudad de México, que es donde naturalmente más personas hay, 20 millones de personas, y además más instituciones, pero también en diferentes partes del país. Brian mismo, como decía, él hizo su doctorado en Puebla, que es una ciudad a 2 horas de la Ciudad de México, muy bonita ciudad colonial, muy buena comida poblana, y también pues hay investigadores de calidad ahí, como puede contar fe el propio Brian, por su propia calidad. Entonces sí, hay un catálogo grande de opciones en México en particular, no se diga pues, en otros países. Pero bueno, yo los debo a promocionar, a tratar de entusiasmar de nuestro país en particular. Muchas gracias, doctor Quijota, por la información. Yo tenía 2 preguntas. Una, con respecto a la admisión, si hay cupos limitados y si hay cupos limitados y llenarse, ¿qué recursos, qué extracurriculares valoran más ustedes al momento de elegir? Sí. Y la segunda pregunta es si tienen cursos enfocados a física matemática. Sí. Sí, perfecto. Bueno, en cuanto a cupo limitado, no hay como tal, en el sentido académico, no hay como tal cupo académico, porque si se fijan, tenemos un montonal de tutores y en comparación tenemos pocos estudiantes. O sea, seguro como universidad podremos atender a muchos más estudiantes. Pero lo que es el cuello de botella, que realmente limita en la práctica, no por cosas académicas, sino por cosas monetarias, en la admisión son las becas. Como la CECITI, antes CONACYT, solo nos puede ofrecer cierto número de becas al semestre para cada plan de estudios, y como son programas de estudio de tiempo completo, ¿no? O sea, como ustedes bien saben, es muy absorbente la física, y más aún a nivel de posgrado, es un reto grande, uno tiene que estar dedicado de lleno. Pues en la práctica sí se acaba requiriendo ese apoyo de manutención para tener todo lo práctico resuelto y poderse enfocar netamente en lo académico. Entonces, naturalmente va muy de la mano. Digamos, es extremadamente improbable que alguien sin la beca, en nuestro caso, al menos en nuestra institución en particular en México, pueda hacer su maestría, su doctorado. Entonces, la CECITI nos avisa cuántas becas, cuántos lugares de beca van a tener, qué sé yo. A veces nos avisa un poco por adelantado, a veces nos avisa después, a veces no saben ellos mismos, hasta que ven la cuenta de todas las universidades. A veces tienen mejor planeación, a veces peor. Pero realmente eso es lo que acaba siendo como una especie de cupo limitado, no por cuestión académica, sino por las becas. Entonces, hacemos lo posible por no meterlos a ustedes en dificultades, es decir, nos encantaría nosotros recibir el doble de estudiantes que podemos recibir, pero si lo hiciéramos así, sabiendo que no sé, la mitad se va a quedar sin beca, pues simplemente los estaban metiendo ustedes en un problema enorme. Y más aún viniendo del extranjero. O sea, sabemos que para ustedes mudarse de país y luego resultar con la sorpresa de que no tienen beca, pues sería una cosa catastrófica. Entonces, bueno, hacemos lo posible. De nuevo, no depende tal cual de nosotros, pero hacemos lo posible porque la admisión no esté muy lejana del número de becas que estimamos o nos dice la CECITI por adelantado que hay disponible. Entonces, en ese sentido sí hay algo como cupo limitado. Que es mala noticia por un lado por el sentido del límite, pero buena noticia en el sentido de que entonces eso hace que haya más apego bueno, que haya mayores probabilidades de obtener la beca, pues si son admitidos. De nuevo, sin garantía alguna, no puedo yo garantizarlo, pero sí es algo que consideramos, que nos quita el sueño, pues, y consideramos. Entonces ese es el asunto del cupo limitado. Y la otra cosa que preguntaste ya se me olvidó. Sí, digo, en realidad, depende de qué tengas en mente por física y matemática, pero dentro de los campos de conocimiento hay uno en particular, el más grande que le mencionaba, que incluye en el nombre física matemática directamente. Entonces, eso es algo que me queda relativamente cercano a mí. Una manera de entender lo que significa física matemática es, pues, como aplicaciones de matemáticas relativamente sofisticadas a problemas de la física. Y entonces, en ese sentido, en particular, emparentado con temas de física de alta energía, física de partículas, como trabajo yo, o física de gravitación, que está vecino también, traslape con lo que hago yo. Hay una comunidad de gente que hace, ellos se autodenominarían como que hacen física matemática,
Que en realidad es como física teórica más formal, pues, o sea, no es propiamente física matemática. A nivel internacional, al menos en algunos lugares del mundo, le llaman física matemática más bien a matemáticos y matemáticas disfrazadas de físicos, es decir, gente que está demostrando teoremas sobre sistemas físicos. Eso es lo que a veces se entiende como física matemática. Eso lo encontrarían ustedes más bien en el posgrado de matemáticas, en UNAM en particular. Pero para nosotros no, para nosotros física matemática significa pues nada más como herramienta matemática aplicada a la física. Y la hay, de hecho, tal la hay que pues la hay en diferentes campos de conocimiento, o sea, se hacen trabajos matemáticos en distintos campos. En otros campos creo que no es tan abundante la gente que trabaja en selección, pero la hay. Y nosotros entonces sí tenemos algunos tutores que hacen ese tipo de trabajo. Depende un poco qué tipo de tema te interese, pero si quieres preguntar más en detalle, con gusto lo platicamos y te puedo sugerir alguna persona que contactar, o bueno, si ubico más tu tema. Pero sí, o sea, ciertamente es una de las posibilidades. Y bueno, de cualquier manera, como ya saben bien todas y todos, pues las matemáticas son la herramienta básica de la física, ¿no? Es el lenguaje en el que está escrita la naturaleza y por tanto la física tiene muchísima más importancia fundamental para el trabajo teórico, pero también para el trabajo experimental. Y entonces de un modo u otro van a estar trabajando en matemáticas aplicadas a la física. Gracias. ¿Tienes una tercera? Sí. Sí, preguntas eso también, con el proceso de admisión. En realidad, el proceso de admisión a nivel maestría es básicamente totalmente basado en el examen de admisión. O sea, la priorización que hacemos es basado en su desempeño en el examen de admisión, porque eso es lo que más fácilmente es comparable entre aspirantes viniendo de instituciones muy distintas, ciudades muy distintas, países muy distintos. O sea, es tal cual evaluar pues el aprovechamiento que tuvieron de su formación como de estudiantes de física a nivel de pregrado. O sea, es como algo que en todos lados son las mismas materias. Entonces, la decisión de admisión y su priorización en la lista de admitidos es con base en su desempeño en el proceso de admisión, tanto la parte escrita como la parte oral. Y sí pedimos dentro del proceso de admisión carta de recomendación, y también pues, detallen ustedes ahí si han tenido alguna experiencia de investigación, que obviamente siempre es pues, útil para ustedes, agradable para nosotros, atractivo. Entonces eso es como un pequeño extra, pero lo principal, realmente, a nivel de maestría, lo principal es tal cual el examen de admisión. O sea, lo que tiene muchísimo mayor peso es eso. Entonces para eso es lo que tienen que prepararse, fundamentalmente en el caso de querer venir a la UNAM, a nuestro posgrado en particular. Ya les digo que distintos posgrados en UNAM tienen distintos procesos de admisión. Entonces son variaciones un poco, pero sí pueden ser, puede haber diferencias interesantes. Sí, entonces eso. A nivel doctorado les pedimos también 2 cartas de recomendación, les pedimos, bueno, ahí realmente ahí sí evaluamos su capacidad de hacer investigación, porque el doctorado se trata netamente de eso. Entonces ahí el examen que les platiqué brevemente, que hablaríamos casi, justo no solo evalúa los fundamentos que tengan unas bases sólidas pues, de su área, de su campo de conocimiento, hacia donde quieren ir, sino que además defiendan un proyecto de investigación que ustedes van a realizar. Entonces eso, bueno, es un reto obviamente mayor, pero tiene la ventaja de que les adelanta en su camino. Es decir, ustedes entablan la relación con su tutor o tutor desde antes, ya les asignó proyecto de investigación, saben ustedes completamente por adelantado, antes de pisar pie en México, saben con quién trabajarían y en qué tema específico, y el día 1 de su doctorado pueden poner a hacer sus cálculos o mediciones o simulaciones computacionales o lo que vayan a hacer, porque ya saben exactamente en lo que van a trabajar. Bueno, de la mano de ese aprendizaje, pues eso es lo que les evaluamos. Entonces ahí eso es lo que tiene peso, y su jurado de 3 personas especial para ustedes, hay un jurado distinto para cada aspirante de doctorado. Su jurado es quien pues evalúa distintos aspectos y manda una recomendación respecto a si admitirles o no admitirles. Recomendación que luego ve el órgano principal del posgrado, se llama el comité académico del posgrado, y ahí reunimos toda la información, todas las recomendaciones, y hacemos una lista priorizada según el desempeño en el examen otra vez, pero ahí sí ya tiene una parte fuerte de investigación. ¿Y las mismas consideraciones aplican para la beca? No. La beca no es... Bueno, a ver, déjame separar en 2. Quizás la respuesta es sí, pero no. Lo separo en 2. O sea, a nivel del trámite que ustedes tienen que hacer para hacer su solicitud de beca con la CECITI, con la Secretaría de Ciencia, que es quien da el dinero, que es quien tiene el dinero, no hay nada de... Ahí no les van a evaluar, no les van a hacer un examen, no les van a hacer nada. Lo único que necesitan allá es que estén admitidos por nosotros. Eso es, o sea, nosotros hacemos el proceso de admisión y nosotros cargamos su nombre de que están inscritos con nosotros, y ya, eso les habilita para solicitar la beca ya. Entonces, en ese sentido no hay ningún proceso extra. Pero lo que sí les decía antes es que
como el número de lugares ahí es donde es finito, ahí es donde el cupo es limitado de becas, tenemos forzosamente que hacer una lista priorizada nosotros como parte del proceso de admisión. Y entonces, según su desempeño en el proceso de admisión, ya sea en investigación y conocimientos a nivel de doctorado o en conocimientos del pregrado a nivel maestría, hacemos la lista de cómo les fue a ustedes y sobre esa lista se aplica el punto de corte. Es decir, nosotros no, si la CECITI nos acaba diciendo que tenemos, como esta vez por ejemplo, tenemos 25 lugares para becas de maestría en física, un ejemplo. Bueno, pues entonces solo podremos cargar en el sistema de la CECITI 25 personas que inscribimos. O sea, eso es lo que podemos hacer. No nos permiten poner más porque esas son las becas que tienen. Pero ya los que alcancemos a cargar y que nos dijeron ellos que esas son las becas que tienen, todo el mundo tendría la beca. Eso sí. Y de nuevo, obviamente, pues preferimos la situación más feliz en la que eso empatara perfectamente con nuestros admitidos, pero hay, como no necesariamente sabemos eso por adelantado, y luego no todos los que admitimos se inscriben, y hay gente de último momento quizás le faltan papeles, o diferentes cosas, pues hay fluctuaciones ahí que no podemos controlar y de nuevo no siempre tenemos la información por adelantado. Entonces, pues bueno, hay un pequeño desajuste ahí en la gente que está al final de la lista priorizada. Por eso les enfatizaba la importancia de que no solo piensen como que deben ser admitidos, sino que deben tener un muy buen desempeño, o sea, esforzarse ustedes lo más que puedan, de por sí por su formación, para encaminarse mejor, pero además para pues, demostrar sus talentos, que los tienen, nada más que nos enteremos nosotros, que nos los demuestren a nosotros, y entonces así maximicen sus probabilidades de quedar por encima del punto de corte de becas y no tengan ninguna preocupación, ni ustedes ni nosotros. Entonces, en ese sentido sí importa el desempeño, pero no porque es un proceso aparte, sino que desde el propio proceso de admisión, ustedes acabarán en un lugar de nuestra lista. Gracias. Buenos días, doctor. Tengo un par de consultitas rápidas. ¿Sí? La primera, con respecto al tema financiero, usted mencionó que pues, puede pasar un periodo de tiempo más o menos extenso donde el estudiante pueda atravesar dificultades económicas. Quisiera saber si la UNAM proporciona oportunidades laborales dentro de la institución para poder sostenerse uno como estudiante, así como sucede aquí en el pregrado con los instructores de laboratorio. Sí, hay oportunidades, pero desgraciadamente no al inicio. O sea, más adelante ustedes podrían ser ayudantes de cursos, que me imagino que es algo acá. Para eso tienen que de por sí hacer un trámite con la Secretaría de Gobernación en México para que su situación migratoria les permita, o sea, tienen que hacer como un ajuste en su situación migratoria para que puedan recibir ingreso. Eso de por sí toma su tiempo, tiene un costo, aunque sí es buen negocio porque lo que pagan luego ganan más. No son muy altos los ingresos por ser ayudante de cursos, pero bueno, es un pequeño complemento a su beca eventualmente. Pero lo que sí es que eso no está a su alcance al inicio. O sea, desgraciadamente no hay ningún mecanismo de protección, que lo debería haber, lo entendemos perfectamente, pero desgraciadamente no hay fuentes de recursos para cubrir a estudiantes en ese periodo como de incierto, así más que incierto, en ese periodo de espera desesperante de unos meses en lo que se hace el trámite de la solicitud de la beca, y incluso después de que la envíen y todo, en lo que la revisa la secretaría y les va diciendo que sí, hay varios pasos que seguir, que ustedes firman aquí, le pasan el número de su cuenta bancaria, le sacan todo el dinero. Así, lo que esperan son varios meses y no, desgraciadamente, o sea, por ejemplo, si llegan sería la segunda semana de agosto, es cuando es la primera semana de clase para nosotros, y estimaríamos que sería por ahí de octubre o tal vez incluso noviembre que les llegaría el primer depósito. Entonces eso quiere decir que ustedes, de por sí hay gran costo del traslado, y luego tienen que vivir y comer, parece, agosto, septiembre, octubre, y quizás pedazo de noviembre. Entonces, desgraciadamente no tenemos solución que ofrecerles para eso, por eso se los enfatizo desde el principio, porque sí tienen que tener eso contemplado. Ahora, cuando ya les cae el primer depósito, es retroactivo a, me parece que la CECITI, bueno, varía cada semestre, pero me parece que lo harían en retroactivo a septiembre, por más que no se empezarían en agosto, les retroactivo a septiembre. Desde ahí les prometerían 48 meses. Y lo que sí es buena noticia es que una vez que ya les cae el primer depósito, ahí sí regularmente cada mes tienen el dinero. Entonces, digamos que finales de octubre, principios de noviembre, algo así. Yo no puedo prometer exactamente cuándo, porque depende de los procesos internos que no controlamos nosotros, pero bueno, por ahí, según nuestra experiencia, recibirán el dinero de septiembre, octubre y quizás noviembre,
en ese primer depósito. Entonces ahí es donde empiezan a salir deudas. Pero sí, desgraciadamente no tenemos un mejor mecanismo que ese. Y como les digo, de todos modos es de apreciar, ¿no?, que hay una opción del gobierno federal que hace un esfuerzo económico gigantesco para financiar pues, a miles de estudiantes de maestrías y doctorados en México. Entonces, bueno, con todo y todo no podemos quejarnos. No es muy humano en el caso individual de cada persona, es un entorno perfecto, pero no tenemos otros recursos para subsanar eso, desgraciadamente. Y les digo, ya que tienen la beca, en realidad no hace falta que busquen complemento de ingreso, pero sí tenemos algunos estudiantes extranjeros en particular que buscan la opción de cambiar este ajuste migratorio para poder dar clases o ser ayudante de profesor. Y evidentemente ya nada más curricularmente o académicamente por experiencia docente es una experiencia útil, ¿no? Entonces eso también, o sea, eso tiene su propio atractivo. Y es un pequeño complemento de dinero, no es así que les cambie mucho la vida, pero bueno, es un pequeño. Y que por cierto, que eso también se hace todo el trámite para ayudante, qué sé yo, y también pasan meses hasta que les empiezan a pagar. O sea, casi cuando se acaba el semestre les empiezan a depositar lo que les debían de su cuenta. Entonces, desgraciadamente, pues son los países latinoamericanos que entenderán ustedes muy bien los tiempos de los procesos, que desgraciadamente, pues sí, no es todo tan eficiente como quisiéramos que fuera y tan planeado, ¿no? Sobre todo, sí. Debería haber algo que la propia Secretaría tuviera contemplado para pues, algún tipo de adelanto de eso, ¿no? Pero lo que en realidad tendría que hacer es que la Secretaría hace el proceso de solicitudes de estudiantes admitidos, ¿no? De tal modo que todo esté listo cuando llegan, ¿no? Que el primer día que llegan ya sea el depósito. Eso es lo que tendría que ser, si estuvieran bien organizados. Pero pues, ante las dificultades presupuestales y de estructura administrativa y todo, pues bueno, hay lo que hay. Y como quiera, en general funciona bien. Es solo este periodo doloroso del inicio que sí es rudo, sobre todo para gente viviendo en el extranjero, pero no, lamentablemente no tengo una respuesta favorable o feliz a tu pregunta. Y perdonen, por cierto, que les hable de tú, pero me sale lo mexicano. Sí, Brian. Sí, solo agregar a ambas preguntas y respuestas que yo no sé, Alberto, si se trabaja articulado, por ejemplo, con lo que antes era CONACYT, hoy me dices que es... CECITI se llama, CECITI, la Secretaría de sí. Que ellos destinaban para Centroamérica directamente. Antes, yo recuerdo que sin entrar a la página de la UNAM o cualquier otra universidad, directamente desde la Embajada de México en Honduras, ellos recuerdo que ofrecían 500 becas solo para centroamericanos. Es muy probable que eso no esté articulado con las becas que les anuncian a ustedes para que hagan el corte. ¿Y eran becas para todo el trayecto de la maestría? ¿O? Sí, para todo el trayecto, o sea, la beca es normal, ¿no? Igual ellos luego le dicen a uno, es el requisito que está admitido, lo que tú ya dijiste. Lo que quiero decir, o agregar nada más, que habría que ver si el bolsón de becas aún no es más amplio. Puede ser. Lo que sí es que era muy interesante, recuerdo yo, es que era exclusivo para centroamericanos y separaba a América del Sur, lo cual ya no nos quitaba competir con los colombianos, que hay muchísimos chicos de Colombia, de muy buenas universidades, ¿verdad?, que generalmente hacen muy buenos exámenes. Entonces, de hecho, yo me comprometo a ver si hacemos un enlace con el cónsul, el vicecónsul, para que nos aclare. Sería interesante. Sería interesante porque incluso les libera a ustedes las becas para otros países. Claro, o otros. Excelente, sí. Podemos admitir más estudiantes. Y eso ya ha pasado. De hecho, en la Universidad de Austin, Texas, donde hay mucha tradición de ex profesores que tuvimos aquí, hay una beca exclusiva para centroamericanos de Robert Tulittle. Hay que ser admitido, pasar los exámenes, TOEFL, GRE, pero luego si eres centroamericano inmediatamente tienes el fondo guardado. Ah, buenísimo, sí. Entonces hay algo muy parecido que habría de averiguar. Si ustedes mismos pueden escribir a la embajada. Con respecto a su pregunta, solo como experiencia, le tomo un minuto a Alberto. Ya ha pasado que muchas veces los investigadores tienen fondos de alguna manera y sí dan cierto apoyo, ¿verdad? Es por pocos meses, sobre todo con los chicos que no en otras universidades, que no logran tener el 80% del promedio, pero tal vez han tenido experiencia en investigación, los reciben para que hagan el primer parcial sin beca, toman los dos cursos, mecánica clásica, métodos, electromagnetismo, ahí sacan 80 en el primer periodo, y luego la universidad solicita la beca si hay al nuevo sistema nacional, a la CECITI. O sea, sí hay muchas opciones, ¿verdad? Ahora bien, los instructores aquí, solo para que tengan esa visión, se les paga casi 14,000 pesos mensuales estudiantes. Entonces, si ustedes ahorran un año siendo instructores en Honduras,
perfectamente podrían vivir medio año y costearse el pasaje también, solo para que lo planifiquen, ¿no? Es una oportunidad que se les da aquí en la facultad, para que, esa es la idea, ¿no? Yo recuerdo cuando fui instructor, era parte para poderme movilizar después a escuelas, conocer gente. Entonces, no se compren el carro de un solo, ¿verdad? Inviertan en su futuro. Más preguntas. Aquí está cerrado hasta que le hagan unas 3 preguntas más. Sí. No, bueno, suena muy atractiva esa posible bolsa adicional. No había escuchado yo de eso y qué bueno, sería excelente si hubiera una específica para Centroamérica. Ahora, también puede ser que sea un programa de algún sexenio anterior, algún gobierno federal hace tiempo, y que con todos los recortes de austeridad que ha habido en pues, los últimos, por lo menos, 7 años, puede ser que hayamos perdido eso desafortunadamente, pero como quiera, seguro que es buena idea averiguar. Y bueno, entonces nos informaremos y veremos si hay eso y sería excelente. Y también, por cierto, bueno, como ven, Brian mismo es muy conocedor de esa ruta para ir a México y beneficiario directo de las becas de en aquel entonces Conacit, ahora CCT. Entonces, tanto él como ahora tenemos, por ejemplo, a Alan Alonso, que salió de acá y está ya con nosotros en la maestría, o Sheryl Melara, que conocen ustedes de acá de la facultad, ¿cómo se llama? De Ciencias Espaciales, es docente acá y está concluyendo su doctorado con nosotros. Pues les pueden preguntar, y en corto, así de más creíblemente que a mí, que vengo a venderles, les pueden preguntar a ellos y ellas de pues, que cómo es, de por sí cómo es la experiencia de vivir en México. Yo creo que ustedes se sentirán muy cómodas y cómodos, como yo me siento cómodo y bienvenido acá viniendo con ustedes. Y también a nivel de comida y todo, como dice Brian, clima, todo. Pero además esto, la cuestión del dinero en sí, que qué tanto alcanza esa beca para estar, qué tanto cómo está el entorno académico, en fin, todo lo que ustedes quieran preguntar. Pues tienen gente a la mano hondureña que ha tenido esa experiencia. Además de que, por supuesto, también son muy bienvenidos a escribir a nuestros tutores y tutores o a sus estudiantes para preguntar, ¿no? De un área específica, cómo es trabajar con tal tutor o tutora. Todo siempre es buena fuente de información de estudiantes de generaciones arriba, e ir haciendo contactos. Hay gente de distintos lugares en Latinoamérica, entonces, en fin, hay muchas fuentes de información y adicionalmente, pues ya les digo, cualquier duda que tengan, cualquier preocupación que les quede que no alcancemos a atender hoy, ahí está nuestro contacto. Entonces... Buenos días. Tengo una duda. ¿Sí? Con lo que mencionaron del programa de doctorado, que hay que establecer ya comunicación con un tutor para tener ya como una idea de qué se investigaría. ¿Cómo podríamos nosotros conocer como la carta de tutores que tienen y, por ejemplo, establecer contacto con ellos? Sí, yo creo que bueno, le voy a dejar esta presentación a Brian, y entonces ahí ustedes pueden ver la información detallada. Y en particular al inicio les ponía, creo que es mejor para hacerlo así. Si van ustedes a nuestro sitio, ahí encontrarán pues básicamente tres secciones para cada uno de los planes de estudio. Y si van a la parte de doctorado, pues verán del lado derecho, ahí está la lista de campos de conocimiento, y viene en particular una lista de tutores y tutoras por campo de conocimiento. Entonces, según hacia dónde les interese a ustedes, pues se enfocan en esa lista. Y vienen personas de todas las entidades, bueno, de muchas entidades, de las 9 que tenemos. Entonces, es empezar con esa lista y empezar como a tachar nombres, ¿no? A valorar nombres. Es como que, a ver, busco esta. Lo más fácil es que googleen a cada quien, pero también, o sea, realmente la información detallada de esa persona no la encontrarán en nuestro sitio, porque nosotros somos la parte como más como de estudiantes, sino la encontrarán en la página, en el sitio web de la entidad donde está esa persona, el Instituto de Física, o el Instituto de Ciencias Nucleares en mi caso, la Facultad de Ciencias, en fin, están en diferentes lugares. Entonces, en esas páginas es donde ustedes van a encontrar la información de, pues, como la trayectoria, el perfil de esa persona, ejemplos de artículos recientes, quizás cuáles estudiantes han tenido, en fin, cosas de ese estilo. Y entonces con eso ustedes pueden ver, decir, no, pues trabaja por cosas aburridas, lo tachan, o quizás sí. Entonces ir haciendo como una lista corta. Y ya que tengan una lista corta, yo les sugeriría escribirle a cada quien de su lista corta, escribirle por correo y decirles, yo estoy en Honduras, y pues, estudiante, quiero ir al doctorado, estoy explorando posibilidades para mi doctorado, entonces pues, me parece interesante por sus temas de estudios con usted. Y si acaso tendría tiempo de, bueno, primero si tiene disponibilidad para recibir estudiantes, porque tenemos, en nuestras reglas tenemos un máximo de estudiantes que pueden tener
por tutor, máximo puede tener 3 estudiantes de doctorado. Entonces, si resulta que esa persona está saturada, porque es muy solicitada, quizás no les pueda recibir en ese momento, o quizás no tiene tiempo por otras razones. Pero bueno, si tiene disponibilidad, pues concertar una cita para que platiquen un poco por Zoom, que les cuente un poquito como de sus temas, ustedes hagan preguntas. Y de ahí, de por sí, les van conociendo y van viendo, van enterándose mejor cómo son sus temas. Y pues poco a poco van descartando más gente y enfocándose más en pocos. Y bueno, con quien quiera que hagan buena química y parezca buena opción para ustedes y eso, pues ya tratar de acercarse a que les plantee que si saben que el proceso de admisión, bueno, ustedes lo pueden revisar, involucra esto de tener un proyecto específico y eso, y entonces como que qué idea tendrían de algo que les pudieran plantear. O sea, que si que a ustedes les interesa, pues que si estuvieran interesados ellos como contraparte en hacer ese proceso con ustedes, y que entienden que lo tienen que empezar a platicar con meses de anticipación para que se registren y vayan metiendo sus papeles en ese sentido. Pero sí, cuando se registra como aspirante ya meten ahí meten apenas un escrito de 2 páginas respecto al proyecto, es un breve resumen con referencias, y sí ponen ahí el nombre de la tutora o tutor prospectiva. Y luego todavía tienen varias semanas para hacer un escrito más largo, que es nada más de 8 o 10 páginas, firmado por su tutor o tutor, para validar, para visto bueno. Y luego tienen todavía unas semanas más para preparar su presentación oral, que son nada más 20 minutos que presentan eso como el contexto y eso, y a partir de eso el jurado les hace preguntas. Pero entonces sí, esa sería la ruta natural. Y bueno, lo estamos platicando eso para el doctorado, pero en realidad también lo podrían hacer para la maestría. Si bien en la maestría no se requiere que ustedes tengan un tutor o tutora apalabrado de antemano, y es totalmente normal que la gente pueda entrar apenas habiendo contactado a alguien como preliminarmente, y sin problema pueden llegar con un tutor o tutora inicial y cambiarse con alguien más, ya que están ahí, ya que ven otros temas, otras personas, otros estilos de trabajo, etcétera, les gusta más otra área, se pueden cambiar sin problema. Pero, como siempre en ciencia, es mejor adelantarse. Entonces, hay tanto que hacer que es mejor empezar antes de tiempo. Y entonces, sobre todo ustedes que requieren mudarse de país, pues mejor que sepan que tienen la claridad de que alguien que tiene un tema que sí les interesa mucho, además les simpatiza y sí tiene interés en recibirles, y pues ya han tenido algún tipo de contacto, ¿no? O sea, que a ellos les interesa el perfil de ustedes, y ustedes les manifiestan su interés y empiezan a platicar un poquito de hacia qué temas trabaja esa persona. Porque también saben eso, ¿no? Para aquellos de ustedes que estén más bien a nivel de pregrado, saben que por más que uno sabe como los nombres de las ramas de la física, así nada más a este nivel, es ya muy especializado lo que trabaja cada quien, ¿no? Entonces a veces puede sonar como muy atractivo, casi a nivel divulgativo, un área de la física. Y dice, eso suena súper interesante. Pero ya se le platica a la persona que hace día con día, digan, eso no suena tan divertido, ya no es para mí, pues. Entonces hay muchos estilos de trabajo, muchas personalidades y muchos temas específicos. Y entonces, entre más hagan ustedes la investigación por adelantado, que no es fácil, pero entre más googleen ustedes información, así como tú estás preguntando, mejor situados van a estar, incluso a nivel de maestría, para saber, para tomar la decisión si sí quieren ir a la UNAM, a México en particular o no, o quizás tienen otras opciones de otros temas que también les atraigan en otros lugares. Y entre más informados estén, pues mejor será su trayecto, y además más se pueden ir adelantando. O sea, si bien no es que urja que ahorita decidan lo que van a hacer el resto de su vida, entre más hagan este esfuerzo grande por enterarse de opciones y vayan descartando opciones, así como hablé antes de tutores, pueden primero empezar por descartar opciones de temas, de áreas de la física, y vayan descartando, y vayan viendo, busquen pláticas en internet, pregunten a otras personas, a gente más avanzada aquí mismo, etcétera, y van descartando opciones, van viendo qué les gusta más, qué les gusta menos, y se van acercando a eso. Entre más pueden recorrer ustedes ese camino, que es algo que es difícil, requiere mucho esfuerzo individual, pero lo tienen que hacer porque no va a pasar espontáneamente. Entre más adelante en eso, mejor trayecto van a tener ustedes mismos, y más disfrute de lo que escojan, no están más convencidas y convencidos de lo que escojan, y ya escogiendo un camino, al menos preliminarmente, pues tiene la ventaja que se pueden adelantar mucho. Pues ustedes por su cuenta pueden buscar información más allá de los cursos, ¿no? Eso, por cierto, podría ser un buen consejo final. Digo, no sé si tenemos preguntas, pero nada más, ya que nos estamos acercando al final, se me ocurre eso, como seguramente también lo tienen transmitido acá de sus profesores, que en física, sobre todo en el pregrado, pareciera como que la física se aprende pues tomando cursos. Entonces uno toma un curso y luego toma otro curso y luego toma otro curso, y sobre eso va construyendo. Ya uno siente que termina el pregrado y ya sabe física, ¿no? Y que le pregunten lo que quieren.
Pero no, en realidad hay tanto que aprender para llegar a la frontera de la ciencia por cada dirección distinta que son tan ultra especializadas, que no es así. O sea, uno luego, pues normalmente en el posgrado, ya en la maestría, sobre todo, uno va descubriendo que la profundidad de los temas es muchísimo mayor y la amplitud muchísimo mayor de lo que uno se imaginaba. Entonces uno no sabe física, ni siquiera sabe física cuando termine el doctorado, o cuando ya viejo como yo tengo más de 26 años que me doctoré, todavía siento que no sé nada. Pero bueno, dentro de eso, un consejo importante creo para todos ustedes, sobre todo quienes están en pregrado, quienes ya están en maestría, pues ya lo están implementando más, es que adelántense siempre. O sea, no sientan ustedes que es cosa de esperar a que les digan qué curso tomar ahora y luego otro curso y luego otro curso y algún día van a poder hacer investigación, sino que además de todos los cursos obviamente son importantes, que son la base sólida de sus conocimientos. Además de eso, hay otro camino por separado que ustedes tienen que recorrer. No se esperen a que alguien se los encargue. Que es el camino hacia escoger un tema de investigación y luego empezar a formar bases para acercarse hacia la orilla de investigación y obviamente de la mano de un tutor o una tutora, poder elegir un tema y poderse enfocar en eso. Pero entre más entiendan ustedes que son sus propias jefas y jefes, esa es la belleza que tiene la ciencia. Entonces, y que como sus propias jefas y jefes se deben autoexplotar. Trabajen duro en eso y como que sus horas libres, digamos, las dedican a averiguar y aprender y a divertirse en eso, porque pues, la ciencia a fin de cuentas es eso, es una pasión, ¿no? Que te guste. Con el balance adecuado, por supuesto, con su vida personal, la medida que cada quien considere, pero sí es algo que es muy, o sea, siempre es un consejo muy generalizado que les ayudará mucho tener ritmo de trabajo y tener ese impulso de la iniciativa, pues, de buscar temas y preguntar y averiguar y qué sé yo. Eso es, la ciencia a fin de cuentas es una actividad muy social, entonces también uno piensa a veces que nada más aprende por su cuenta, pero aprende muchísimo preguntándole a los demás. ¿Alguien creo que quiere preguntar por Una otra pregunta. Bueno, mi pregunta. Hola. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su conferencia. Mi pregunta va para un grupo selecto de aquí que estamos apenas empezando la carrera. Este es el segundo año. Y claro, nos mencionaba que hay que adelantarnos lo más rápido posible. Entonces, me preguntaban eso, que si en México ofrece o UNAM, algo para nosotros que todavía estamos en el pregrado, ya sea como, no sé, una pasantía o alguna escuela. Esa es una, y la otra es si nos gustaría como ir ya entrando en investigación, si por ejemplo existe algún programa para agarrar estudiantes de pregrado y hacer una pequeña investigación, claro, no tan grande como la de maestría, pero ir entrando en ese ambiente. Gracias. Sí, gracias. Sí, bueno, dos cosas. Primero, qué bueno que preguntan temprano en su pregrado, mejor aún. Empezar a pensar en todas estas perspectivas, que como ya ven, toma tiempo de ir decidiendo, ir averiguando información de tantas opciones que hay. Y de hecho, me recuerdas que tenemos en particular, hace algunos años, un grupo de amigos profesores que estamos en altas energías, o sea, física de partículas y gravitación, que son temas vecinos, a nivel teórico. Creamos un sitio justo como para orientar a estudiantes de la Facultad de Ciencias allá en UNAM, que se llama GAE, UNAM, GAE de Gravitación y Altas Energías. Entonces, si ustedes buscan GAE, UNAM, les saldrá, bueno, tenemos una página en Facebook, que ahora ya casi no usamos, pero antes de la pandemia publicábamos ahí con regularidad 2 veces a la semana temas medio divulgativos prácticamente. Entonces, si se regresan tanto en el tiempo, creo que encontrarán publicaciones interesantes ahí. Pero lo que iba a decir no es tanto eso, sino que hay un wiki que creamos con consejos para estudiantes, que de hecho nuestros consejos van enfocados justamente a estudiantes del inicio del pregrado, de la licenciatura que llamamos nosotros. Son como los consejos que hubiéramos querido que nos dieran a nosotros cuando estábamos así que no sabíamos qué hacer, ¿no? Iban orientados en esto que acabo de decir, de mucho de que hay este camino de la investigación, que es otra cosa aparte de los cursos, y que se adelanten y eso, ¿no? Nosotros aconsejamos que en la medida de lo posible, o sea, obviamente no es indispensable, pero a la medida de lo posible, vayan viendo el menú de temas y todo, y como a la mitad del pregrado, ya tengan una primera idea razonable de por qué rama de la física se quieren adelantar, si quieren ir enfocando, qué sé yo, aunque siempre pueden cambiar de opinión, por supuesto. Entonces, bueno, si buscas esos consejos, ahí es una extensión más larga de lo que acabo yo de decir, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, de lo que preguntas, que es muy buena pregunta también, de posibilidades de interacción, incluso ahorita, y sobre todo justo si ya hicieron el trabajo como ver qué temas hay y qué personas les puede interesar, o incluso simplemente como a nivel exploratorio, ¿no? Que quieren ver si tal tema sí es lo que creen que es y qué trabaja la persona ahí y qué podría uno contribuir. Sí es posible, no hay como tal un programa que sea algo oficial, así formal, grande, que ustedes escriban y se registren y qué sé yo, a nivel UNAM al menos.
pero lo que siempre hay, la posibilidad de que ustedes le escriban a la persona que les interese o a algunas personas que les interese. No todas contestarán, no todas tendrán tiempo de recibirles o de contactarles o lo que sea. Pero, bueno, si bien a distancia obviamente no podrían hacer algo experimental. Y por otro lado, en física teórica es complicado aportar cuando uno todavía no ha llevado los cursos adecuados y qué sé yo. Pero bueno, si quiere estar como en contacto, establecer un primer contacto, y hasta la propia persona les puede orientar respecto a qué otras cosas necesitarían. Y entonces es perfectamente factible que incluso a distancia empiecen como algún tipo de avance hacia esa dirección, o al menos obtener información. O en el caso ideal, si contactan a varias personas, si alguna en particular si se le ocurre algún proyecto para ustedes, algún proyecto que sea pequeño, siquiera de aprendizaje, ya no digamos de investigación, ¿no? Siquiera algo como de aprender este tema para que te adelantes hacia la dirección que quieres ir, eso es muy útil, de por sí el contacto, pero además pues, la experiencia misma. Encima de todo, claro, la gente puede recibir allá estudiantes para estancias, por ejemplo, el verano típicamente, ¿no? O en algún momento, pues, que a ustedes les convenga y que tengan disponibilidad allá. Lo difícil ahí puede ser el dinero, o sea, que tengan recursos locales la gente allá. Varía mucho la situación, por eso conviene que vean muchos nombres, al estilo de que dijimos antes, que vean muchos nombres y escriban ustedes a la gente que más o menos creen potencialmente interesante. Y recibo muchos correos, pues hay gente que se le traspapela y no alcanza a contestar, qué sé yo, pero ahí ustedes se van haciendo su selección de quién sí contesta, quién no. Y pudiera llegar a alinearse las cosas de tal modo que tenga algo de recursos que les pueda recibir, o que ustedes quizás aquí tengan algún tipo de apoyo, o de su familia o algo, y entonces pueden ir allá un par de meses, no sé. Y entonces como que ya con ese acercamiento, ahí sí podrían ya acercarse por ejemplo a un laboratorio si les interesa algo experimental, pues eso sí tiene que ser más ahí. A veces para cosas experimentales se pueden hacer, no sé, como análisis de datos por computador, alguna cosa así, y entonces tal vez lo pueden hacer a distancia. Varía mucho de un área a otra. Pero sí, esa interactividad, que por si ustedes tienen aquí localmente, y deben de aprovecharla localmente, creo que probablemente la aprovechan menos de lo que pudieran, acercándose a profesores que tengan aquí a la mano, que hagan investigación y que les adelanten un tema. Similarmente la pueden intentar a distancia. Entonces no tendrán una tasa de éxito del 100% de que la gente les conteste y más aún de que los pueda recibir, o mejor aún que tenga algo de dinero para ayudarles en el transporte, por ejemplo. Pero sí es una buena oportunidad de explorar. Y bueno, pues a veces tendrán experiencias positivas, a veces no habrá manera de alinear las cosas para que puedan ir, pero como quiera, incluso el intento mismo es bastante formativo, porque ya les digo que la física pues es una actividad social y mucho uno tiene que construir sus habilidades de contactar, estas habilidades blandas que se llaman de contactar con la gente, de abrir, de hablar de temas que uno no entiende del todo, ¿no? y de ir aprendiendo sobre la marcha. O sea, más que nada ustedes ponen de manifiesto su interés, su entusiasmo, y a nosotros como investigadores e investigadoras pues, siempre nos da mucho gusto enterarnos de eso porque pues, nos vemos reflejados en ustedes y obviamente nos interesa mucho que haya nuevas generaciones de físicas y físicos que tienen un futuro. Además, pues trabajando en una universidad pública como la UNAM, en nuestro caso la UNACA, obviamente los impuestos de la gente nos pagan para hacer eso, ¿no? Nos pagan para ayudar a estudiantes entusiasmados por la física. Entonces, en la medida que tengamos tiempo, con mucho gusto, seguro la inmensa mayoría de los tutores y tutoras seguro tendrían interés en su situación y por lo menos, o sea, como mínimo, darles algunos consejos o decirles en qué momento posterior que aprendan tal cosa y luego les contacten otra vez, o en fin, a ese tipo de contactos. Yo creo que sí es buena idea la que tienes de ir explorando esas opciones como por etapas, ¿no? Y de nuevo, eso lo digo de la UNAM, pero seguramente en cualquier universidad, ya sea de México o del mundo, puede buscar esas opciones. Es verdad que casi todo el tiempo estamos saturados, la gente académica, y nos llegan demasiados correos y qué sé yo, y entonces es difícil luego encontrar huecos en el calendario, etcétera, pero las ganas siempre las tenemos, pues, entonces es una buena búsqueda. Y así justo Brian me escribió a mí, como ya les contaba, y así resultó que ahora estamos platicando acá presencialmente, así que en efecto así fue, o sea, por eso él fue a hacer su tesis conmigo. Le interesaba un tema que en ese momento no estaba en desarrollo acá y así tuve la suerte de conocerlo. Entonces, prueba de que sí existe esa opción. Tú en particular conseguiste dinero del ICTP en Trieste, o sea, para el tipo de temas de nosotros, alguien que apoya mucho actividades de países en desarrollo es el Instituto de International Center. El Centro Internacional de Física Teórica, el ICTP en Trieste, Italia, tiene fondos específicamente para países en vías de desarrollo y entonces, bueno,
tiene buenas habilidades, Brian, exacto, para conexiones y apoyos y demás, y entonces pues tuvo un buen contacto que le permitió llegar. Y también otra posibilidad natural donde conocer gente y plantear esto más en corto, es obviamente ir a escuelas de verano. Estas son cosas como más institucionalizadas, que bueno, cada año se organizan escuelas en diferentes lugares de Latinoamérica y en México en particular. Entonces, si van a una escuela de un tema que les gusta, pues bueno, ahí después que aprenden algunas cosas, pero además contactan gente y ahí ya tienen la visita. Pero claro, también siempre lo limitante, desgraciadamente, siempre es lo del dinero, ¿no? Entonces, hay que tocar en diferentes ventanillas y diferentes puertas para ver de dónde pueden salir apoyos. ¿Una última pregunta? Bien, si no hay, le agradecemos de nuevo al profesor Alberto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Para mí es un gusto visitarlos y todavía voy a estar aquí esta mañana, así que mañana me toca dar otra plática, así que cualquier pregunta que tengan en corto, con mucho gusto platicamos. A eso yo vine a platicar con ustedes, así que cualquier... Hay dos anuncios, hay café y galletas, ¿verdad? Por favor, aprovechenlo. Y la otra es, digamos que todas las pláticas son muy buenas, cada una, diría yo, de manera ascendente. Mañana es como el platillo fuerte, a las 10 de la mañana empezamos la plática. Así que por favor estén aquí unos 15 minutos antes registrándose, ¿verdad? Entonces le pido de entrada al favor al coordinador de la carrera de física que nos haga la convocatoria para mañana. Vean que es pequeño, o sea, probablemente se va a llenar, pero los que son de matemática y física, mañana se pone toda la carne al asador, digamos. Entonces para que vengan, y pues si alguien tiene alguna pregunta, otro puede también abordar a Alberto mientras toma el café, ¿verdad? Bien. Entonces mañana de lo que se trata, para que sepan si van a venir aburridos o no, es o sea, de tal cual de mi área de investigación dentro de la teoría de colores, que es esto que adelanté ayer, si alguno estuvo, que se llama la correspondencia holográfica. Entonces va a dar un panorama de eso, no tanto hablando de lo que yo hago en particular, porque eso los pondría a dormir, sino haciendo el tema en general, y para que se entienda un poco de eso. Pero sí sería a nivel para físicas no especialistas, ¿no? Entonces esperemos que sea entendible, y si no, pues ya me preguntarán. Gracias. A ustedes. Gracias, doctor. Gracias.